no huye del academicismo, no huye del historicismo, al contrario, está asesorado por un grupo de historiadores que le dan rigor histórico, valga la redundancia, al proyecto, pero buscamos una forma diferente de contar las cosas, a través de la emoción. Esta historia en sí misma, aunque veas un documental, aunque escuches una clase magistral, aunque asistas a una conferencia, tiene emoción por sí misma porque, como dice Stefan Zweig, hago un inciso para contaros que lo más impactante que yo he leído, de todo lo que he leído para preparar este proyecto, es el prólogo del el libro que Stefan Zweig le dedica a Magallanes, porque él dice que muchas de las grandes obras están inspiradas por sentimientos oscuros como la tristeza, como el odio, como el desamor, la depresión, y él dice, Stefan Zweig dice en el prólogo, el mío también, el mío nace del bochorno, porque he sufrido estando en un crucero en el que cuando tenía hambre iba al restaurante y cenaba a la carta, cuando tenía frío encendía la calefacción, conocía todos los días a gente nueva, me lo pasaba muy bien y sin embargo estaba hastiado de los días de navegación y me puse a pensar en aquellos hombres que sin comida, pasando frío, pasando calor, pasando momentos de mucha tensión, emprendieron una gesta, por ejemplo, como el descubrimiento de América, ¿no? Y se fue a la biblioteca del barco y encontró un libro sobre la primera vuelta al mundo y ahí empezó a conocer la historia que para él es la mayor hazaña de la humanidad. Por eso digo que es una historia que se cuenta sola con la emoción, pero a lo que aspiramos y lo que pretendemos aportar a toda la conmemoración es que sea el propio público, niños, adultos, ancianos, quienes vivan emociones jugando a la clave Pigafetta, escuchando un podcast o tratando de resolver los enigmas de un escape room. He escuchado a un antropólogo, a José Manuel Núñez de la Fuente, que es probablemente de las personas que mejor conoce la historia de la primera vuelta al mundo y que ha hecho la vuelta al mundo siguiendo la misma ruta que Magallanes en barco. Le he escuchado decir algo que me impactó mucho, que es emprender una gesta como aquella a mediados principios del siglo XVI, con ese presupuesto de 8,5 millones de maravedíes, implicando una armada de 5 buques y a 250 hombres, a un gobierno de un país que no era el suyo, además, uniendo todos esos elementos y trayéndolos a hoy, al siglo XXI, sería comparable a poner un hombre en Marte, no en la Luna, sino en Marte. Nosotros, en cuanto empezamos a investigar sobre los pequeños detalles, además que nos interesan mucho, aparte de la gran historia, nos interesan los pequeños detalles de lo que ocurrió durante esos 3 años en los barcos, nos hemos dado cuenta de que realmente es así, de que es probablemente la mayor historia que ha vivido la humanidad, encarnada por 18 hombres que al final fueron los que llegaron a Sevilla. Y eso, indudablemente, que además tenemos la suerte de que forme parte de nuestro trabajo diario, nos hace sentirnos muy orgullosos de lo que hacemos y también esa emoción que pretendemos trasladar al público, estar viviéndola día a día en el equipo de producción.